Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar lo que hay traducido en español de un personaje policíaco que fue una revolución en su momento. No es que haya generado mucha escuela, pero sí ha sido un fenómeno muy conocido y que ha tenido sus consecuencias y que ahora veremos. Me refiero al Dr. Thorndyke, creado por Richard Austin Freeman. Richard Austin Freeman fue un médico muy importante, bueno, hijo de un sastre, se sabe que fue un hijo de un sastre, que fueron cinco hermanos, que bueno, que él se dedicó a estudiar medicina. No se sabe mucho de los antecedentes a ser médico, pero bueno, sí se sabe que nació en 1862 en Marylebone, Londres, el menor de 5 hijos, desastre, tal, de quien era el padre, la madre, que ingresó a la escuela de medicina del Hospital Middlesex con 18 años, se hizo médico, se fue de viaje, tal, bueno, se fue de viaje, no se fue a las colonias. Entonces, al regresar de las colonias, publicó un par de novelas de aventuras, bueno, pues exóticas, de lo que él le interesaba, de lo que había visto allí. Y también publicó otra, Las aventuras de Romy Pringle, con otro seudónimo que no viene al caso, y en colaboración con otro. Pero en 1907 aparece La huella roja, que es la primera que veremos, donde se presenta el abogado doctor John Everly Thorndyke, que se convierte en el protagonista de prácticamente la totalidad de sus novelas. Yo, mira, aquí tengo la relación de sus novelas en novelas hasta aquí, y a partir de aquí cuentos, colecciones de cuentos. Las que están en azul no sé si se percibe, son las que están en español, las que están en negro no tienen traducción. Pues todas estas azules son las que tengo yo. Y estas son las protagonizadas por Thorndyke, todas. O sea, las anteriores no me interesan para nada. Entonces esto lo he traído para la cronología, para saber en qué orden van los libros distintos. En principio ya es novedoso en la huella roja, puesto que es un médico, no es un detective al uso, es un médico abogado. Para sus investigaciones se sirve de la ciencia forense, es decir, la misma técnica, la misma estrategia, las mismas formulaciones de la medicina forense le sirven para su trabajo como detective. Toda vez que sus conocimientos de leyes le permiten cierta libertad o controlarse para evitar ciertas cuestiones. Bueno, pues ya es un personaje en sí mismo que es interesante, es novedoso, es original respecto a lo que había, pero resulta que estas novelas, que están muy bien escritas, hay que decirlo, el autor es un escritor muy consciente y muy interesante en su expresión en sí mismo. Y vemos que su fórmula su forma de transmitir los casos, de que se produzcan los casos policíacos, es muy similar, en mi opinión, a Sherlock Holmes. O sea, es un hombre que sigue los dictados de la ciencia, de lo verosímil. De hecho, en muchas de sus novelas, por lo visto, él incluye elementos que son auténticos, que son extraídos de su experiencia y de sus conocimientos de verdad, de la medicina y de los estudios que él hiciera. Todo esto ya lo haría ser un autor de interés, un autor, porque bueno, es un personaje ciertamente insólito, se rige por unas normas estrictas para no engañar al lector, pero de pronto, ay amigo, en la cuarta obra, que vamos a ver, bueno, ya podemos empezar pues hemos dicho, La huella roja, esta es la primera, protagonizada por Thorndyke. En esta La huella roja sucede que hay un señor que es comerciante, joyero de diamantes, que tiene unos sobrinos que bueno, que quieren participar en el negocio, también para después quedarse la herencia, tal. Entonces el tío les confía una serie de diamantes que los tienen que trasladar, lo dejan cerrar en una caja fuerte los diamantes, se van a dormir por la noche y a la mañana siguiente aparece la caja vacía, cerrada pero vacía, y hay 2 huellas como de sangre puestas allí. Y Thorndyke es el responsable de averiguar qué es lo que pasa. La segunda novela de Thorndyke es El ojo de Osiris. Bueno, esto es un caso detectivesco normal. Lo que pasa es que este tiene la particularidad de que, siendo una situación contemporánea, es decir, coetánea del autor, es decir, el personaje de Thorndyke no es de época. No nos estamos remitiendo a una época anterior, a un momento histórico antecedente, no, es coetáneo de lo que sucede. O sea, y hay problemáticas y hay elementos que se mencionan que son de la actualidad, coetáneos del propio Austin Freeman. Es decir, hay algunas referencias en su momento a la Primera Guerra Mundial, a la posguerra, a la situación de posguerra subsiguiente,
otros momentos en el ambiente prebélico que va anticipando la segunda, en fin, hay momentos que vemos que la situación, cómo se va respecto a la época imperial, cómo va desarrollándose en cuanto a todas las colonias británicas y tal, porque ahí tiene su incidencia en esto también. Bueno, en fin. Pero esta sí que para resolver el caso tiene que retroceder a momentos y a cuestiones relativas a una época anterior, una época antigua de Londres. La siguiente novela, El misterio de la posada, que hasta aquí, o sea, estas tres forman una especie de trilogía porque hasta aquí en los casos más o menos normales. Y a partir de aquí sucederá otra cosa. Aquí termina, esta es la última. El misterio de la posada, pues resulta que en una posada va un señor y de pronto se siente enfermo, hacen venir al médico, este señor está al cuidado de otro, muy siniestro, con pinta de muy malvado, y el que se ha puesto tan enfermo que cuando aparece el médico demuestra que tiene pavor, que tiene aberración en contra de los médicos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué le pasa esto? Me parece recordar que él también era médico. Bueno, pues esto es lo que desencadena el misterio de la posada, que en realidad es el misterio de la posada 31, la nueva posada 31, porque también es que el lugar también tiene que ver en la resolución del caso. Pero hasta aquí ya digo, bueno, pues se mantiene dentro de unos cánones normales dentro de lo que es la novela policíaca, y llegamos a el caso de Oscar Brodsky, que en inglés es The Singing Bone, 1912. Este libro es de 1912. Y resulta que esto es un cuento, es el cuento inicial de esta colección, que son 5, si no recuerdo mal. Aquí viene, mira, la última es ¿Quién mató a Caldwell? Es que a partir de aquí empieza una mecánica distinta, que es lo que ahora hablaremos, que es lo que le da más importancia a este autor. La acción de un atrevido, el eco de un motín, un caso de premeditación y el caso de Oscar Brodsky, que es el primero y el fundamental, el texto clave de Richard Austin Freeman. ¿Por qué? Porque es el primer caso donde a su doctor Thorndike lo plantea en una situación de historia detectivesca invertida, que es la gran aportación al género de Austin Freeman, de Richard Austin Freeman. ¿Esto qué significa? Pues que en el inicio de la novela el lector ve quién es el asesino, a veces no, quién es el criminal, en alguna ocasión no se sabe quién, pero sí, pero casi siempre sí, y el proceso mediante el cual se lleva a cabo el crimen. Y el trabajo y el resto de la novela, el desarrollo del resto de la novela, consiste en el trabajo del doctor Thorndike en descubrir todos los elementos que ha dejado, todos los flecos que ha dejado el criminal, todas las pistas, reunirlas y dar con el criminal. Es decir, este doctor Thorndike es el padre literario del teniente Colombo, de la serie de televisión tan conocida. ¿Por qué? Porque este sistema de al principio ver la situación criminal, el crimen en sí, viendo quién lo hace y cómo se comete, para después reconstruir el proceso, ver qué causas han llevado a esto y la ciencia y el talento y la capacidad del detective, pues capaz de desentrañar las distintas cuestiones que han ido produciendo el crimen. Y esto es lo que inventa este autor. Esto no se había hecho nunca hasta 1912. Él lo inicia y lo cultiva porque a partir de entonces todo el resto de sus obras que vamos a ver van en esta clave. En algún caso ya digo que hay el añadido de suspense de que no sabemos a ciencia cierta quién es el criminal, pero el procedimiento es idéntico. O sea, hay un intento de incremento de esto, de decir, bueno, pues vamos a ver, pero lo importante no es ya la identidad del criminal, sino cómo llegar a pensar que esto, siguiendo las normas de la lógica del raciocinio, que son muy importantes. No con chorradas de que, no, siguiendo normas. Hombre, él se lo curraba mucho estas novelas, por lo visto, y por eso lo hace así. La siguiente novela, Un testigo silencioso. Esto me acuerdo, esto arranca, aquí tenemos la portada. A mí estas novelas de biblioteca, la pena es que no se hayan reeditado, porque son novelas que salen muy bien, están excelentemente escritas, pero fíjate tú, la edición esta editorial que hemos enseñado antes, que esto es ediciones Clipper, estas pequeñitas, están en formato de libro, como esta también, y después tenemos la biblioteca Oro. Esto fue en su momento, bueno, ¿qué vamos a decir? De Molino.
Bueno, pues un testigo silencioso es una noche en Londres, desapacible, ventosa, lluviosa, tal y cual, y de pronto, ¿qué ocurre? Pues que en una de las calles principales de Londres aparece un cadáver allí y nadie sabe ni cómo, qué ha pasado, qué ha sido. Entonces, ¿quién es este tío? Es la identidad del muerto, tal, pero también aquí hay una clave, que es que hay algo, que es el testigo silencioso que elude el título, que tiene mucho que ver y para que se consiga desvelar, porque esto es otra de lo que he dicho antes, de las claves de la autenticidad de esta historia. Aparte de sus propias experiencias como persona, que había tenido como profesional, puede haber alguna forma de que en un sitio, que no, hombre, aunque sea a altas horas de la madrugada, que la gente está durmiendo y tal, puede haber alguna forma de que una persona haga algo, pero haya un testigo que no suena, alguien o algo que capte qué es lo que ha ocurrido y sirva de pista, de indicio indiscutible que lleve a identificar a quién ha cometido el delito. Esta es la cuestión que presenta un testigo silencioso. Después tenemos la confesión de Elena. Fíjate cómo están los libros estos de paquete. Estas son las que están traducidas, no hay más. Ahí está. Es que también pasa una cosa, como la historia no se centran en averiguar quién es el criminal, pues a veces ya aparece pues muy claramente, como este caso. Aquí está tal Elena, está en su casa, está en su casa andando por allí, la biblioteca tiene la puerta abierta y escucha a su padre hablando con otro que es un amigo suyo, supuestamente, porque hay un dinero en fideicomiso que le pertenece a ella cuando llegue a una cierta edad, que se han ido puliendo, han ido invirtiendo, pero con unos resultados desastrosos. Hombre, y esto les puede llevar a la cárcel, porque el fideicomiso no lo pueden tocar, lo tienen que administrar para ella. Entonces no lo pueden invertir en lo que a ellos les dé la gana ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ese otro supuesto amigo de su padre le hace chantaje y le dice que o lo casa, le da la mano de su hija, de Elena, o levantará todo el asunto y este señor tendrá que ir a la cárcel irremisiblemente y se quedará sin su hija y sin nada. Entonces este amigo, este señor chantajista, pues el que aparece muerto. Tampoco necesita, ¿no? Blanco y en botella por leche, ¿no? Pues bueno. Bien. La siguiente. El secreto del colgante. Esto está encuadernado así por su anterior propietario, pero vamos, está aquí la portadita. Esta es una historia donde es un comerciante de joyas que recibe un ataque, un tipo que lo intenta apuñalar, hay una muchacha que, oiga, y va a auxiliarlo, y también recibe una herida, y el tipo se escapa de allí, del establecimiento del joyero este. Pues viene la policía y de pronto empiezan a encontrar que eso está lleno de huellas del criminal, de las heridas que le ha hecho de la sangre, y descubren que allá hay una cámara oculta, una cámara secreta, y todas estas cosas tienen que ver con la resolución del caso, por eso las digo. Entonces, y no, como tampoco voy a hablar más, pues bueno. La clave más notable de esta novela en particular es la apariencia de desconcierto. Porque todo parece una cosa, pero después es otra. Todo oculta una realidad distinta a la aparente. Bien, vamos con el archivo del doctor Thorndike, otra recolección de relatos, otra colección de historias cortas. Es que estos libritos, o sea, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, es que estas portadas a veces son excesivamente elocuentes, porque aquí hay uno de los casos es relacionado con unas huellas blancas, no unas huellas. A ver, en la oscuridad hay un asesinato, llega, los asistentes y tal, y lo que ven son unas huellas de pies blancas que se van. Y ahora mira esta portada. Es que vamos, es que es de traca, ¿eh? Y aquí se ve la impresión de las huellas en un papel. ¿Y por qué se ven blancas? Porque es que era un criado negro el que había cometido el crimen. Entonces, al correr en dirección contraria, lo que ven es la planta de los pies muy blanca. En fin, son cosas de la época también. Pero bueno, hombre, a ver, podía ser. Pero hombre, yo qué sé, en fin. A mí hay casos que digo, no son para tomárselo a risa, pero que en definitiva es que la mentalidad cambió tanto porque es que era de la época. Y entonces la gente, pues bueno, estas cosas le parecían normales. Hoy tú dices que un señor eso. Hay me parece que no es poco, la película genial de José Luis Cuerda, y abro un paréntesis de los míos, de las divagaciones. Una mujer le dice a
a otra, en este caso la que pregunta no lo sé, pero la que responde es Chus Preave haciendo la madre de Engen Domo, del negro de allí, y le dice, oye, la otra le dice, oye, a tu chico lo veo cada vez más blanco, está volviéndose blanco, ¿no? Dice, uy, ¿qué va? Si lo viera. Dice, sí, sí, yo lo veo cada vez más blanco. Ah, pues como no sea en la palma de las manos y en la planta de los pies. O sea, como que eso es lo que tiene blanco los negros. Pues esto es un poco lo mismo. Ay, es que al ver la ilustración me ha llamado la atención. El enigma de la cerradura, el siguiente. Y aquí me estoy dando cuenta de que hay algo que tenía que haber dicho, que no lo he comentado, pero porque se me ha pasado, porque voy hablando. El doctor Thorndyke, a partir de determinado momento, no desde el principio, pero después, aparece al principio como algo más episódico, pero cada vez va teniendo mayor protagonismo y va teniendo más presencia en las novelas. Tiene un socio llamado señor Polton. Señor Polton, este es un hombre de acción. Es un hombre de pegarse, de perseguir, de tal, cosa que Thorndyke no es. Entonces le sirve un poco de complemento, es un poco a la manera del Nyland Smith de Zack Romer, o no es el Watson, porque Watson tampoco es precisamente el alma de la energía, pero bueno. Y en el enigma de la cerradura es que es muy importante. Pero el enigma de la cerradura es una... Y ya vuelven a hacer spoiler aquí también. Las ratas corriendo por ahí. Porque es que es un joyero, un almacén. Y de pronto aparecen las joyas, desaparecen y no hay ningún indicio de quién se la ha llevado ni cómo ni nada. Vamos a ver, nosotros sí lo sabemos, porque nos lo ha contado al principio. Pero los personajes de la novela no. Y es un ladrón que se caracteriza porque se sabe que ha estado en un sitio, pero no deja ningún tipo de rastro, ni cómo ha entrado, ni cómo ha salido, ni cómo ha hecho, ni cómo ha abierto, ni la caja, ni cómo la ha cerrado, ni nada. Entonces recurre a elementos extraños como bombas incendiarias, como ratas, como cosas, para generar conflictos, para generar confusión. Un poco va de esto. El caso Darley es el siguiente. Tenemos aquí, con este gendarme mirando a la señora cogiendo el muerto. En esta novela lo que ocurre es que aparece un muerto. Siempre las investigaciones son de Thorndyke y siempre siguiendo la más estricta lógica, ya lo hemos dicho, pero insisto en ello para no olvidarlo, porque es que puede parecer que hago un spoiler cuando no, porque no es así. En el caso de Darley aparece en una lagunilla fría, llena de verdín, aparece un cuerpo, aparentemente ahogado. Thorndyke lo examina y tal, ¿y qué descubre? Descubre que le habían inyectado veneno. ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué ha sido? Y ese es lo que tiene que ir desvelando. El cuento del doctor Thorndyke. Siguiente. Pero me digas que no tiene gracia, hace gracia hasta el tipo de libros que son. A mí esto a mí me cuesta un trabajo leerlo, porque tiene una letrita, mira. Y a 2 columnas. Esto es su dibujito, tal, pero podían hacerlo un poquito más grande, pero bueno. Ya, como lo leí en su momento, ya me tuve que dejar las pestañas. El cuento del doctor Thorndyke, pues nos presenta a un individuo, un ciudadano normal, respetable, que sigue las normas de la sociedad, que no se sale de los márgenes de la ley, y bueno, que vive muy apaciblemente y con mucho agrado. De pronto aparece un forastero, un tipo de fuera, que lo conoce y que le dice, no solo que lo conoce, sino que sabe que es un fugado, un preso fugado, porque era un tipo que lo habían acusado, no me acuerdo si de malversación o de robo o de qué, pero se había escapado, había adoptado una nueva identidad y estaba pues viviendo ahora sí. Entonces, este nuevo que ha venido le dice, o me pagas a mí, lo chantajea, o me pagas o largo el rollo. Y entonces el ciudadano respetable lo que decide es ocuparse de este señor, encerrarlo, dejarlo en un sitio donde esté aislado, donde no pueda hablar con nadie, hasta que la piche. Y aquí es donde interviene Thorndyke, y Thorndyke, en este caso también, tiene que decidir en un momento determinado si al señor que se ha redimido, aunque tuviera que el pasado, se ha redimido durante todos estos años que ha estado viviendo, pues siendo un pilar de la sociedad, un personaje notable, o a este otro que viene a chantajear, aunque tenga razón sobre el pasado del anterior. Hay que baremar qué es lo que tiene que tener más importancia. Si aquel pasado delictivo, fue un delito lo que cometió,
aunque después se haya regenerado, pero sin saberse que había cometido aquel delito. Ahí está la clave. O no, o se debe de hacer la vista gorda sobre aquel crimen ya que hace muchos años, y que desde luego hay una demostración empírica descarada de que el hombre pues se ha rehabilitado y está viviendo de otra manera. Y esto es un poco, aunque vuelve a recaer para retener al señor que sabe la historia, al que lo está chantajeando. Aunque eso también es, en cierta manera, una forma de autodefenderse. Se puede entender. Esta es la historia del cuento del doctor Thorndike, por la moraleja que puede haber, que hay, de hecho. La siguiente es el trío trágico. El trío trágico, que esto tiene un título distinto. Mira, aquí está la portada, un poco full allí. Es When Rogues Fall Out, cuando los pícaros caen. Se viene abajo. Bueno, pues esto parte de un individuo que es un comerciante de obras de arte que consigue, valiéndose del robo, de la estafa, del engaño, a calzón quitado. O sea, a este señor le importa tres pepinos cómo conseguir lo que él quiere, para venderlo y para enriquecerse. Esto por un lado. Joya, relojes, anillos, todo lo que pilla. Sobre todo se basa en el engaño y la estafa. No tanto en el robo como en el engaño. O sea, no, esto no vale nada, tal. Y les pega el tangazo. O les proporciona a cambio algo que es de un precio. Mira, yo te dejo esto porque es como garantía, tal, para quedarse en lo otro. Lo del otro, que es lo que le interesa, lo que él le da, no le interesa una mierda. Pero aparece otro personaje, un segundo personaje, relacionado con este. Es que el trío son los tres criminales. Y entonces empieza a incrementar el nivel de peligrosidad de estos chantajes y de estas amenazas. Entonces la cosa está un poco que se sale de madre tal, y aparece el tercero, que es un inspector de policía que aparece asesinado. ¿Qué vinculación tiene el de las antigüedades con el otro que ha aparecido nuevo, que podríamos decir que le hace tener ser más incisivo en su forma de actuar, y con ese inspector de policía que está muerto? Pues eso es lo que Thorndike tiene que resolver en el trío trágico, perdón. El siguiente, el enigma de Penrose. Penrose es un hombre mayor, es un anciano, que tiene unos diamantes muy caros, pero que además que no se preocupa de ocultar, pero que él considera que las medidas de seguridad que él tiene en su casa son suficientes para protegerlo sin que haga falta que lo asegure ni nada de nada. De pronto hay un robo, llaman a Thorndike, aparece en un papel lobster, langosta, y una expresión en latina, y se sabe que este tal, ¿cómo es? Penrose ha tenido un accidente de coche, pero no era culpa de él. Pero lo que ha cogido y después se ha marchado huyendo, aterrorizado. Y ahí está la clave del enigma. O sea, tenemos los diamantes, tenemos estos mensajitos que aparecen, estas palabras, y la reacción del otro huyendo tras un accidente de coche. Y todo esto es lo que tendrá que conectar para resolver el crimen nuestro querido Thorndike con su socio. La penúltima, suicidio, entre interrogantes, porque resulta que aquí hay un personaje que es un jugador, es un tipo que pierde varias veces en su vida, ha tenido fortuna y se ha arruinado jugándola, y de pronto aparece muerto. Los indicios apuntan a un suicidio, pero este señor ha manifestado en varias ocasiones y ante varios auditorios más o menos populosos su franca reacción en contra del suicidio. Él no comprende el suicidio y por supuesto no lo considera jamás como algo que él pudiera aplicar a sí mismo. Pero resulta que como aparece muerto, de forma que parece que ha sido él, no puede haber habido nadie, no hay un arma al crimen que es lo que él conserva en la mano. Entonces, ¿qué ha pasado? Y aquí es donde entra nuestro amigo Thorndike a descubrir lo que sea. Y la última, que se deslinda un poco de las anteriores, bueno, tampoco es que sea también muy parecida al sistema de varias de las novelas de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. ¿Por qué? Por las dos partes de la historia. Es decir, la historia que transcurre en el presente con la clave policíaca, y la prehistoria, lo que ha sucedido con anterioridad, que ha conducido al crimen. O sea, conocemos el crimen, empieza la investigación del crimen, Sherlock Holmes, en el estudio de Escarlata, en el siglo de los 4, o en el Valle del Terror,
más o menos descubre al criminal, lo detienen, todavía no se sabe bien qué pasa, y entonces la historia del criminal, o la historia, también podía entenderse así un poco la leyenda del perro de los Baskerville, de Hugo de Baskerville, o lo de los cuatro cuando están en la India, cuando encuentran los diamantes aquellos en el siglo de los cuatro, o todo lo que produce la situación del estudio de la escarlata. Pues esta es un poco igual. El mono de barro, que es este de la portada, que es una estatua de un mono, en cuyo interior hay algo decisivo para la resolución del caso. Pues resulta que aquí me he apuntado los personajes porque es que si no me iba a liar. Un tal doctor James Oldfield está siendo víctima de una persecución policial. Lo vemos que está huyendo y la policía lo está persiguiendo. Porque él se ha tropezado con el cadáver de un policía. Un policía muerto, pero que él naturalmente no ha sido. Y la apariencia ha apuntado a él y los policías han pensado que era él y se han puesto a perseguirlo. Entonces él consigue escapar y decide, ya que la policía está convencida de que ha sido él tiene que investigar lo que ha sucedido de verdad y reconstruir el crimen para dar con la solución que a él le esculpe. Entonces resulta que en el momento en que él se tropieza con el muerto, se ha encontrado con un tal señor Kempster. ¿Y este tío que pinta? Pues resulta que toda esa historia del muerto, del policía muerto que estaba involucrado, que no, vamos, el Kempster está involucrado y el policía muerto también, porque ha descubierto qué pasaba. Pues pasaba que hay una historia de robo. Hay unos robos de unos diamantes que podemos suponer dónde están. No hay que ser ingeniero de canales, caminos y puertos para deducir dónde puede estar los diamantes estos. Pero aparecen los restos de un artista, de un escultor carbonizado, que lo han quemado. Este Dempster, entonces ya, porque además se encuentran dentro de un horno donde lo han calcinado, se supone. Este Kempster, que aparece allí como un paseante ingenuo que estaba por allí, tiene más que ver de lo que aparentemente sucede. Esta es la primera mitad de la historia. En la segunda, el James Oldfield, el doctor James Oldfield, médico también colega, que es el que al principio la policía acusa y lo persigue tal y cual, busca a Thorndyke. Y empiezan a ver en qué consistía el trabajo de este escultor, qué es lo que ha ido pasando, con quién se ha ido relacionando, y van un poco viendo la biografía de este tipo. Y ven qué es lo que pasaba con el mono este que hemos contado. Porque él, en parte, utilizaba las estatuas para el tráfico de joyas y de cosas robadas. Entonces, a él lo estaban utilizando, pero de forma voluntaria y le pagaba mucho, era por un chantaje. ¿A qué se debía este trasunto, este tráfico de manejo con las que se decían? Porque era el que hacía la estatua. Y, en definitiva, y sobre todo, porque, si esto lo llevaba haciendo tiempo, porque aparecen sus restos de que ha sido asesinado y quemado. ¿A qué se debe eso? En ese horno donde cocía la estatua. Y esa es la última novela de Richard Austin Freeman, con nuestro infalible Thorndyke. Y la gracia de este hombre, yo es que lo he contado como una novela convencional, porque, hombre, también, aunque ya digo que al principio están muchos de las respuestas ya proporcionadas al lector, pero lo interesante es todo el proceso que viene después. Pero esto de la situación inversa, esto no se había hecho, y ya digo que no por ellos deja de mantener el suspense y de guardar sorpresas. A mí esta obra me parece muy meritoria, ya lo dije antes, muy bien escrita, y si Sherlock Holmes se guiaba por una lógica y por una verosimilitud absoluta, en este caso es igual. O sea, este señor, Richard Austin Freeman, no se permite frivolidades de tipo de que aparecen, intervienen cosas majestuosas, casualidades, mellizos ni cosas de estas. Así como también hay que reconocer que sus historias son muy variadas. Siempre robo, siempre asesinatos, pero bueno, es que estamos hablando de novelas criminales. Entonces, si no, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a recolectar huevos de gallina? ¿A criar capullos de gusano de seda o qué? Pues tiene que haber crímenes. Pues entonces, crímenes hay. Pero son muy variados unos a otros. ¿Sí? Como por ejemplo, hombre, esto es clásico, es lógico. Pero, por ejemplo, hay autores, no los grandes, no Conan Doyle, no Agatha Christie, no Raymond Chandler, no Hammett, no, pero esto no es novela enigma, vamos a entendernos. Aquí sí están los muertos, hay bastante muertos, en ocasiones son solo robos, pero casi siempre, yo creo que siempre hay muertos, pero no es novela negra, es novela detectivesca. Aquí lo que interesa es el enigma, es la resolución del asunto. Y nunca mejor dicho, en tanto, lo que ha pasado ya lo sabemos del principio. Entonces el proceso intelectual de resolución del asunto, lo que al lector
tiene que, de la mano del autor, ir recorriendo para llegar a la solución. Pero ya digo que los casos son muy variados entre sí, hay un esfuerzo notable de variedad, de diversidad, y eso también es muy de agradecer. En fin, a mí este autor me parece muy meritorio, me parece un autor muy interesante e injustamente olvidado. Y por tanto, pues, esta colección que tengo, que es lo que hay traducido de él, pues lo hemos traído al canal, esperando que, si lo conoces, que a lo mejor, porque no voy a ser tan presuntuoso ni tan estúpido de pensar que yo soy el único que conoce estas cosas, naturalmente. Pero sí que es probable que a lo mejor conozca alguna, o ninguna directamente, porque tampoco son unas novelas que hayan destacado. No, que son conocidísimas. No. En el ámbito de lo policíaco sí es conocido por eso, por ser Richard Austin Freeman el creador de la historia de policíaca inversa, o invertida. Pero tampoco son unas novelas ni unos cuentos que hayan sido muy reconocidos, ni incluidos en antologías, ni destacados en nada. Cuando en mi opinión sí merecen, por lo menos, son deudores de un cierto reconocimiento y de una cierta atención. Y es lo que he intentado hacer aquí. Y que ya he terminado. Yo, si tienes ocasión de leerlo, hombre, tampoco te voy a decir que te partas la cara de buscarlo, pero son unas novelas muy interesantes, cumplen su cometido con mucha dignidad y con mucho decoro. Están muy bien escritas y tienen esa novedad que tampoco se ha cultivado muchísimo después, pero sí hay casos notables. Hemos puesto el de Colombo, porque eso es evidente, que esto sea el Colombo, y es que hay casos de Colombo que están sacados de aquí, ¿eh? O sea, le han cambiado la situación, la han puesto en una época más contemporánea. A lo mejor, en vez de estar en un sitio donde había una ¿cómo se llama esto? Unas lavanderas, la han puesto en una máquina de aire acondicionado, pero el crimen es ese. Han cambiado dos señores que se dedicaban a apostar, lo han cambiado por jugadores de ajedrez, pero había uno que era sordo. Y, en fin, hay casos que son trasuntos de estos, de los cuentos o de las novelas, directamente, y después el procedimiento siempre está extraído de aquí. Por tanto, eso es lo que hemos querido un poco reivindicar en este vídeo. Pero sobre todo también por su calidad literaria, no nos olvidemos. Vídeo que ya digo por segunda vez que ya ha terminado. Si te ha parecido interesante y bueno, por lo menos has descubierto algo que no conocía, yo qué sé, siempre hay cosas positivas, posibles, potenciales al menos, en este tipo de cosas. Pero en este caso, si te ha interesado el vídeo, le puedes dar al me gusta, al icono del me gusta. Si también te gustan los distintos temas que tocamos un día a otro, pues te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le pueden interesar también los temas, pues te agradeceremos que le comente la posibilidad de suscribirse, porque no hace falta los suscriptores. Y nada más, pues gracias por la compañía. Un saludo.